Son las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es 1 de agosto y esta mañana Eurostat va a publicar el dato de paro del mes de junio en la Unión Europea y en la zona euro, que un mes antes, en mayo, se mantenía estable en el 6,5%. Su tasa más baja, con España liderando el desempleo entre los 27, con una tasa de paro del 12,7% y con casi 3 de cada 10 jóvenes sin trabajo. Mañana, por cierto, vamos a conocer el dato de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy también las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros del mes de junio, en el comienzo, en el arranque de un verano récord para el turismo y después de que en mayo aumentaran un 7,2%, superando los datos previos a la pandemia. La madrugada nos deja ya, para ir abriendo boca, un par de datos en Asia. Por un lado, en China, tras la caída de la actividad de las fábricas por cuarto mes consecutivo que les contábamos ayer, hoy hemos conocido que el PMI manufacturero, según el índice Caixin que publica Markit, se redujo en julio por una bajada en la producción derivada de una menor demanda. El indicador pasa de los 50,5 puntos de junio a los 49,2 y se queda por debajo también de esa barrera que separa la contracción del crecimiento. Coincide este dato esta vez con el que ayer publicaba el gobierno chino. Y en Japón se han publicado ya también cifras de desempleo. Allí el paro baja una décima en junio hasta el 2,5%. Además, la atención este martes vuelve a estar puesta en los resultados empresariales. Ya tenemos sobre la mesa los del mayor banco de Europa, el HSBC. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Rubén. En el primer semestre de 2023, HSBC ganó un 235% más gracias a las subidas de tipos de interés y a los efectos positivos de la venta planificada de su unidad en Francia. Gracias a estos buenos resultados, la entidad ha aprobado un segundo dividendo de $0,10 por acción y ha anunciado también que tienen la intención de iniciar una nueva recompra de acciones de hasta $2.000 millones. El Banco Británico ha registrado ganancias antes de impuestos en el segundo trimestre de $8.770 millones. Es casi un 90% más que en el mismo periodo de 2022, con unos ingresos totales que crecieron un 38%. Esas son las cuentas que tenemos a esta hora de la mañana sobre la mesa. Vamos a conocer también a lo largo del día, a lo largo de la mañana, resultados de la petrolera BP, de Diageo, de Covestro y de Deutsche Post. Y se van a cotizar las cuentas que presentaba ayer al cierre Meliá Hoteles, que dispara su beneficio en el primer semestre hasta los 46 millones de euros, 12 veces más que un año antes, y eleva sus ingresos casi un 23% por encima de los 900 millones gracias a la mejora de la demanda. Cuentas que se van a cotizar hoy en la bolsa, que arranca un mes de agosto que por lo general suele dar más disgustos que alegrías a los inversores. Julio ya es historia, ayer se cerraba el mes con algunas dudas, pero con saldo positivo para la renta variable. El IBEX 35 ganaba en el acumulado mensual un 0,5%, tras perder este lunes un 0,45%, y arranca el octavo mes del año desde los 9.641 puntos. Los valores más alcistas fueron el pasado mes Indra, Fluidra, Grifols y Unicaja, dentro de un selectivo español que se queda muy lejos, por ejemplo, de la bolsa de Milán, del MIPTEL, el mejor de Europa, con una subida del 5% en julio. Ganancias mensuales también para Wall Street, donde sus principales indicadores han subido en torno a un 3% en el séptimo mes del año, confiando en una pausa en las subidas de los tipos de interés y en que las que se han llevado a cabo hasta ahora no afecten negativamente ni a la economía ni al empleo. Importante, ojo, va a ser este viernes ese informe oficial de empleo en los Estados Unidos. El mejor índice en Estados Unidos, el Nasdaq, con avances de casi el 4% en julio. En tiempo real ya ha echado a andar el mes de agosto las bolsas asiáticas, las tenemos cotizando con mayoría de ganancias. La bolsa de Shanghái muy plana, pero con un avance ahora mismo del 0,01%, subidas del 0,18% para el Hansen de Hong Kong, donde también tenemos dato de PIB que enseguida les vamos a contar, y el Nikkei de Tokio subiendo un 0,72%, está al borde de los 33.500 puntos, en los 33.442, el principal indicador de la bolsa japonesa. Los futuros que vienen en esta primera sesión de
El mes de agosto con signo dispar, con signo mixto. Tenemos tímidas subidas en Estados Unidos para el futuro del Dow Jones, subiendo un 0,02%, sube un 0,09% el futuro del S&P 500. Aquí en Europa tenemos planos sin cambios el futuro del Eurostock 50 y bajando un 0,04% el futuro del DAX. A la espera, tanto Wall Street como los índices europeos, de los datos de PMI manufacturero que se van a publicar este martes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos además al eurodólar arrancando este mes por debajo del nivel de 1,10, 1,0991 ahora mismo es la paridad, el cambio entre ambas divisas. Tenemos a los precios del crudo recortando ligeramente los futuros algo menos de un 0,3% después de que ayer se apuntaran su mayor subida mensual desde enero del año 2022 y esto mete más presión al precio de las gasolinas en plena temporada de verano y de viajes para millones de personas. Un 14% ha subido el crudo en el mes de julio. Y vamos a mirar también hoy al oro, que ha perdido momentáneamente a esta hora en tiempo real los $2.000 por onza, está cotizando en 1998, esa barrera de los $2.000 que volvía a recuperar ayer ante la expectativa de que siga subiendo el precio del dinero. Precio del dinero que también es noticia esta mañana, capítulo diario para bancos centrales, el de Australia, Paloma Arnaldos, que mantiene sin cambios los tipos de interés. Así es, el Banco de la Reserva de Australia mantiene sin cambios esos tipos de interés en el 4,1%. Es la segunda reunión consecutiva de este Banco Central en la que deciden continuar sin cambios y a pesar de que los expertos esperaban una subida de 25 puntos básicos. Aunque la inflación australiana se desaceleraba más de lo esperado en el segundo trimestre, el índice de precios al consumidor aumentaba un 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Eso todavía está muy por encima del objetivo del 2% del Banco Australiano. Así arranca este martes, este día 1 de agosto, que nos deja más noticias, las de las 7, con Estefanía Muñiz. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en clave política con Pedro Sánchez, que anuncia que se presentará a la investidura. Estefanía, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Lo ha confirmado en un vídeo publicado en sus redes sociales. En él ha anunciado su intención de lograr la investidura. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse, hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Pedro Sánchez ha asegurado que trabajará después de la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto para conseguir una mayoría parlamentaria y está seguro que será investido con votos de grupos que no le apoyaron en la anterior legislatura. En este sentido, Coalición Canaria se abre a negociar tanto con el PSOE como con el Partido Popular con el objetivo de facilitar la investidura. De esta forma, cabría la posibilidad de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no necesitase el sí de Junts per Catalunya en caso de que Coalición Canaria apoyase a los socialistas. Desde la oposición, desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo reafirma su condición de partido más votado y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, reclama a Sánchez que rectifique su negativa a reunirse con Feijóo. Cualquier otra opción que no pase porque el presidente Feijóo sea presidente de todos los españoles como primera fuerza política con 137 escaños, está abocada al bloqueo. O bien al bloqueo por una repetición electoral, o bien al bloqueo por la ingobernabilidad. La economía de la zona euro crece 3 décimas en el segundo trimestre. Y deja atrás el estancamiento volviendo a niveles prepandemia. Su empuje en este segundo trimestre de 2023 demuestra optimismo tras 2 trimestres algo más rezagados. En el último tramo de 2022, el PIB de los 27 experimentó un recorte del 0,1% y en los primeros 3 meses de este año de 2023, un crecimiento cero. Por su parte, la inflación de la eurozona se sigue moderando, cae hasta el 5,3% en julio. Lo que supone el menor encarecimiento de los precios desde enero de 2022, según la estimación preliminar de Eurostat, que mantiene, sin embargo, en el 5,5% la tasa subyacente. La moderación en julio de la escalada de los precios obedece principalmente a la caída del 6,1% en el coste de la energía, frente a la bajada del 5,6% en el mes de junio, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos fue del 9,2%, 2 décimas por encima del dato del mes anterior. Lo que sigue subiendo es el Euribor,
exterior cierra el mes de julio en el 4,15%. Son niveles que no se veían desde el año 2008, aunque en la última semana el indicador se ha suavizado ligeramente hasta el 4,06%. El crecimiento de este mismo, referencia para calcular los intereses de las hipotecas variables en España, supone un nuevo encarecimiento de la cuota. Su evolución dependerá de las nuevas decisiones que se conozcan en el Banco Central Europeo. La última de ellas la conocimos hace poco, la subida de 25 puntos básicos hasta la horquilla del 4,25%. Baja el déficit público, se reduce un 17,8% hasta mayo gracias al aumento de los ingresos. El déficit público cerró mayo en 17.414 millones de euros, una cifra que equivale al 1,24% del PIB y que es un 17,8% inferior a la de los 5 primeros meses de 2022. Los datos de ejecución presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas hasta mayo muestran una corrección que se produce gracias al fuerte aumento de los ingresos del 9,7% y a pesar de que los gastos crecieron un 7%. Unicaja nombra consejero delegado a Isidro Rubiales. En sustitución de Manuel Menéndez, según ha informado el banco a la CNMV, la entidad apuesta por Rubiales, ya que hasta ahora ejercía las funciones de director general adjunto al presidente. El nombramiento será efectivo cuando se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes, momento a partir del cual tomará efecto la salida acordada del actual consejero delegado, según lo previsto y comunicado al mercado. Codere aplaza nuevamente su plan de refinanciación. Esta vez hasta el último trimestre del año con el apoyo mayoritario de sus bonistas, tras sufrir el cierre temporal de hasta 11 salas de juego en Latinoamérica por el presunto incumplimiento de determinadas normas regulatorias. En un comunicado, la compañía española de juegos de azar explica que la decisión se ha tomado con el objetivo de dar más tiempo a las partes y en particular al nuevo equipo directivo para evaluar el impacto de estos cierres y si podría ser necesario modificar ese plan de refinanciación. La Gomera recupera el suministro eléctrico tras el incendio en una central térmica. 4.500 de los 15.313 clientes que la compañía Endesa tiene en la isla han recuperado la energía. De los más de 9 megavatios de potencia que necesita la isla han sido repuestos por Endesa y el suministro también se ha recuperado en puntos neurálgicos como puertos, el aeropuerto, centros sanitarios y centros sociosanitarios. El Ministerio de Defensa enviará a primera hora de hoy martes 2 grupos de electrógenos para ayudar con la emergencia por el cero energético que afecta a la isla desde este pasado domingo. Miramos al exterior. Reino Unido emite un plan para que la banca remunere adecuadamente los depósitos. Un plan de acción para garantizar que los bancos y las sociedades de crédito hipotecario transfieran los aumentos de tipos de interés a los ahorradores y remuneren de manera adecuada esos depósitos. El plan anunciado por la Autoridad de Conducta Financiera viene después de haber llevado a cabo una revisión del mercado de ahorro en efectivo y una mesa redonda con bancos a principios del mes de julio. Y la economía rusa se recupera y crece un 4,8% en el segundo trimestre, según su Banco Central. Tras una contracción del 1,8% en los primeros 3 meses de 2023, la entidad emisora pronostica un crecimiento del 3,6% en el tercer trimestre y un 1,5% en el cuarto y último. También ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año, que oscilan entre el 1,5% y el 2,5%, coincidiendo con las del Gobierno y el Kremlin. En cuanto a la guerra, Ucrania iniciará en agosto conversaciones de paz en Arabia Saudí, eso sí, sin la presencia de Rusia. Kiev espera contar con el respaldo de Estados Unidos y socios europeos, mientras que Moscú busca fortalecer sus alianzas con China y con África. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Sol en prácticamente todo el país, salvo cielos nubosos de Galicia por la mañana y en el área cantábrica por la tarde, donde no se descartan lluvias dispersas. La misma situación se dará también en el norte de Pirineos. En el área mediterránea, nubes dispersas por la mañana con nubes de evolución por la tarde en el Pirineo, este de Cataluña y sistema ibérico, con algunos chubascos en el nordeste de Cataluña. En Canarias se esperan nubes altas en las islas occidentales, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y por la tarde nubes de evolución en el interior de Tenerife. Respecto a las temperaturas máximas, en aumento en el Cantábrico, Mediterráneo, Baleares y Extremadura y descenso en el resto.
Se superarán los 35 grados en gran parte del interior de la mitad sur, Costa del Sol, depresiones del nordeste y sur de Gran Canaria. Incluso es probable que se acerquen los 40 en el interior de Murcia. Mínimas en aumento en el tercio norte peninsular y en descenso en el oeste de Andalucía, y con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 24 o 26 grados en el punto litoral mediterráneo andaluz. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Capital Intereconomía con la educación financiera. Y con los mercados, y eso vamos a esta hora de la mañana, son las 7:17 minutos, mirando a los diferentes activos, ver cómo están arrancando el mes de agosto, el octavo mes del año. Así que hacemos balance de cómo ha sido julio para los mercados. Empezamos mirando al oro, que ayer despedía ese mes de julio por encima de los $2.000 la onza, ante la expectativa de más subidas de tipos de interés. Está cotizando el oro ahora mismo en los $1.996 por onza. Tenemos también el precio del crudo recogiendo beneficios ligeramente, los futuros cayendo un 0,3% después de cerrar el mes de julio con una subida del 14% y registrar la mayor subida mensual desde enero de 2022, desde hace muchos meses. Tenemos también a los bonos a esta hora de la mañana, en tiempo real, el estadounidense en el 3,96%, el estadounidense a 10 años, el bono alemán que va a partir hoy desde el 2,46% y el bono español a 10 años desde el 3,5%. Y la renta variable, que ya está generando noticias en Asia, y resultados empresariales que se están cotizando. Empezamos, Paloma, por ahí, por los que hemos conocido ya, HSBC, que se van a cotizar también a partir de las 9 de la mañana a la Bolsa de Londres, que se están cotizando ya en Hong Kong, y los de la automovilística Toyota. Recuérdanos cómo ha sido. Pues empezando por el Banco Británico, en el primer semestre de 2023 HSBC ganaba un 235% más, gracias a esas subidas de tipos de interés en todo el mundo y a los efectos positivos, dicen, de la venta planificada de su unidad en Francia. Gracias a los buenos resultados financieros, la entidad ha aprobado un segundo dividendo de $0,10 por acción y también anunciaban que tienen la intención de iniciar una nueva recompra de acciones de hasta $2.000 millones que, dicen desde la Junta Directiva, esperan comenzar en breve y completar dentro de 3 meses. El Banco Británico registraba una ganancia antes de impuestos, en este caso en el segundo trimestre, de $8.770 millones y es casi un 90% más que en el mismo periodo de 2022. Ha superado expectativas la entidad con sus resultados y ha registrado unos ingresos que también crecían en el trimestre un 38%. Hasta ahora, cotizando en el Hansen de Hong Kong, HSBC registra una subida superior al 1%. El otro foco lo tenemos en Japón, porque Toyota casi duplica su beneficio operativo en el primer trimestre del año, impulsado, dicen, tanto por el aumento de las ventas como por el viento de cola que ha supuesto la debilidad del yen.
Toyota ha logrado un beneficio neto de 1,31 billones de yenes, son 8.300 millones de euros entre abril y junio. Es su primer trimestre fiscal y supone un aumento del 78% respecto al mismo periodo en 2022. La facturación de la empresa crecía casi un 25% hasta los 67.190 millones de euros, subiendo Toyota dentro del parque japonés un 2,5%. Pues la madrugada nos deja también, Paloma, datos en China, datos en Japón, en Hong Kong y decisión de tipos en Australia. Pues sí, empezamos precisamente por la entidad, el Banco Central Australiano. Vemos que el Banco de la Reserva Federal Australiana mantiene sin cambios los tipos de interés, los deja en el 4,1%. Es la segunda reunión consecutiva en la que el Banco Central no modifica sus tipos y lo hacen a pesar de que los expertos auguraban una subida de tipos del 0,25%. Vamos a mirar la cotización de la bolsa australiana. Hasta ahora vemos una subida para la ASX 200 de medio punto porcentual. Tenemos más referencias en Asia. El índice Caixin, elaborado por IHS Markit, refleja que la actividad en la industria manufacturera china se redujo en julio por una bajada en la producción derivada de una menor demanda. Este indicador pasó de los 50,5 puntos de junio a 49,2 en julio, ligeramente por debajo de ese límite de 50 puntos que marca el terreno de contracción. También tenemos dato de actividad de las fábricas en Corea del Sur. Se contrajo por 13º mes consecutivo según las encuestas de S&P Global. Y el índice de gerentes de compras manufactureras llegaba, el de Corea del Sur, a 49,4 en julio. Es la contracción más suave en todo el ejercicio 2023. Y antes de mirar a las empresas, dos referencias más. Como decíamos, tasa de desempleo en Japón cae al 2,5% en junio y el Producto Interior Bruto de Hong Kong para el segundo trimestre aumentaba un 1,5% interanual, según las estimaciones anticipadas, y está muy por debajo de ese aumento del 3,6% que esperaban los analistas. Mirando a las compañías dentro del Hansen de Hong Kong, tenemos que hablar de una caída importante, la de Shin Solar, de 9 puntos porcentuales, y también lastrando al selectivo vemos a la inmobiliaria Country Garden, que se deja 7 puntos porcentuales. Buen tono en el lado positivo del Hansen para Tectonic Industries, sube un 3% y Haidilao rebota un 2,5%. Por último, en la bolsa de Tokio, si hablamos de valores que hasta ahora están subiendo dentro del selectivo, hablamos de NH Foods, arriba un 5,5%, o Mitsubishi, que suma un 4,8%, y caída para Sumitomo del 10% y para Mitsubishi del 5,9%. Pues sí, hemos visto hasta la hora de la mañana las bolsas asiáticas y no hemos visto también en los futuros. Empezamos en los estadounidenses, tenemos ahora mismo plano el futuro del Dow Jones, subidas del 0,06% para el futuro del S&P 500, avances del 0,04% para el futuro del Nasdaq, después de que ayer Wall Street diera carpetazo al mes de julio con signo positivo. Así es, cerraba el Dow Jones de Industriales con un rebote del 0,30%, el S&P 500 sumaba un 0,15%, el Nasdaq un 0,21%. En el cómputo del mes de julio, el Dow Jones superaba, mejor dicho, rozaba casi el 3,5% de subida. El S&P 500 y el Nasdaq subían un 3,1% y un 4,1% respectivamente. Cabe señalar que el Dow Jones decía adiós la semana pasada a 13 días consecutivos de alzas. Es la mayor racha positiva desde 1987. En cuanto a los índices, navegaban casi toda la sesión planos, incluso llegaban a caer al rojo, pero finalmente se imponían las compras. Entre los valores del Dow Jones que más subían, destacaban las ganancias para Walt Disney Company del 3,2%, para Chevron, que sumaba 3 puntos porcentuales, y American Express rebotaba un 2%. Las peores paradas del día dentro del Dow Jones fueron Johnson & Johnson, caía 4 puntos porcentuales, Intel se dejó un 2,8% y Amgen un 0,95%. Ojo en el día de hoy a Zoom Technologies, porque en el mercado After Hours las acciones están cayendo más de un 17% después de que en la jornada de ayer al cierre la compañía anunciara una débil perspectiva de cara a los resultados del tercer trimestre. Además,
Ya para terminar con la jornada de ayer, tuvimos declaraciones del presidente de la Fed de Chicago, de Austin Goolsbee, que señalaba en una entrevista que en los últimos 6 meses, decía, ha demostrado la Fed que pueden reducir la inflación sin perder el empleo. Además de mirar desde el punto de vista empresarial a Zoom, para ver cómo abre después de esa caída que nos contabas, ¿qué más tenemos en la agenda americana para hoy? Pues en cuanto a las referencias macroeconómicas, tenemos PMI y el ISM manufacturero. En cuanto a las compañías, hoy van a pasar por el confesionario 2 farmacéuticas, son Merck y Pfizer, y también tenemos cuentas de Caterpillar y de AMD, y pendientes de Meta. Y es que han dicho desde la compañía que se están preparando para lanzar una gama de chatbots impulsados por inteligencia artificial. Según adelanta el Financial Times, Meta ha estado diseñando prototipos de chatbot que pueden tener conversaciones similares, dicen, a las de los humanos. Bueno, pues vamos a mirar a Europa también. Aquí arranca el mes de agosto, 8º mes del año para los mercados. Antes, lo primero, hacer balance del mes de julio, que cerraba con signo positivo. Ya lo contábamos, la mejor bolsa europea, la de Milán, con subidas del 5%. El IBEX de 5, acumulado mensual, avance del 0,5%, desde donde abre hoy, Paloma, el selectivo español. Pues la bolsa española perdía en la última sesión del mes casi medio punto, lo hacía con una caída del 0,45%. Nuestro IBEX va a partir en la jornada de hoy de los 9.655 puntos. A pesar de esas caídas, como decías, el índice salvaba el mes de julio y terminaba con un rebote de medio punto porcentual. Entre los valores que mejor lo hacían este lunes, Meliá, gracias a los buenos datos de demanda turística, se revalorizaba un 2,3%, y al cierre la compañía además presentaba resultados. Recordamos, en el primer semestre ganaba 46,1 millones de euros, multiplicaba por más de 12 el beneficio en el mismo periodo de 2022. El EBITDA del grupo alcanzaba los 219 millones, es un 34% más, y los ingresos también crecían, en este caso un 23%. En el capítulo de subidas del IBEX, junto a Meliá, teníamos a IAG, rebotaba un 3,7% en una sesión en la que Barclays y Morgan Stanley revisaban al alza el precio objetivo para el holding de aerolíneas. Y en la parte baja de la tabla veíamos a Celnex, cedía un 3,2% tras la noticia de la salida de su director financiero. También veíamos recortes para el sector bancario. Unicaja caía un 1,7%, el BBVA también un 1,7%, recorte para Sabadell del 1,5%, y CaixaBank se dejaba un 0,8%. También recorte para el sector energético. Veíamos caídas para Enagas del 1% o para Acciona Energías Renovables del 0,6%. También en rojo terminaban Endesa, Redella o Naturgy. En el resto de Europa cerraban con signo dispar los mercados. El tirón experimentado en las últimas semanas ha permitido al DAX tocar en la jornada de ayer máximos históricos en la sesión, en 16.528 puntos, aunque finalmente despedía el lunes con un recorte del 0,14. Al alza terminaba el CAC francés, subida del 0,30, o el MIFTER italiano, que ganaba medio punto. Y pendientes ayer de los resultados, protagonismo para Heineken y para el grupo de defensa Leonardo. Las cuentas eran recibidas de manera diferente, ya que la italiana subía un 3,6% y desplome para la cervecera holandesa se dejaba un 8%. Para hoy, Paloma, además de mirar a esos resultados que se van a cotizar del HSBC y de Meliá, los que presentaba ayer al cierre, ¿dónde va a estar puesta la atención de los inversores en Europa y en España? Pues hoy es día de PMI, tenemos los PMI manufactureros en España, Alemania, Reino Unido y también en la zona del euro. Tenemos dato de paro en Alemania, en Italia, también en la zona euro. En cuanto a las compañías, seguimos pendientes de los resultados. Nos faltan todavía los de British Petroleum, Diageo, Covestro o Deutsche Post, y dos españolas en el foco. Por un lado, Unicaja, y es que el Consejo de Administración del banco, que se reunía ayer lunes, acordaba designar como consejero ejecutivo del banco a Isidro Rubiales Gil. Va a sustituir a Manuel Menéndez, y también pendientes de Codere en el continuo, porque ha vuelto a retrasar la aprobación de su plan de refinanciación. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Más noticias de este martes, en el que va a ser protagonista el sector del automóvil, porque la patronal de fabricantes y de vehículos ANFAC y las de concesionarios Facunauto y Gamban van a publicar hoy el dato de matriculaciones en el mes de julio, cifra que se va a conocer después de que la primera parte del año crecieran un 24% hasta las 505.000 unidades, un 27% inferior a la del primer semestre del año 19, antes de la pandemia. El Consejo General de Economistas eleva su previsión de crecimiento del PIB este año en 0,2 hasta el 2,3%. Para el tercer trimestre esperan que la economía
economía española crezca 5 décimas gracias fundamentalmente al sector servicios por el empuje del turismo. El precio de la luz comienza el mes de agosto con una bajada del 2,6% hasta los 86,7 euros por megavatio hora. Lo hace tras abaratarse casi un 50% en julio respecto a hace un año. Entre tanto, la balanza por cuenta corriente registra un superávit de 16.200 millones hasta mayo, impulsada por los servicios. La cifra contrasta con el déficit de 2.000 millones del mismo periodo de 2022. Renfe empieza a vender este martes los abonos gratuitos para este cuatrimestre. Servirán para viajar en trenes de cercanías y media distancia y tendrán validez desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Y vamos ahora hasta Netflix porque elevó un 13% los ingresos de su servicio en España durante el año pasado. El beneficio de la plataforma de streaming en ese periodo fue de 9,5 millones, un 9% más. La Audiencia Nacional mantiene en libertad al comisario Villarejo tras su condena a 19 años de cárcel. Los jueces aseguran que no hay riesgo de fuga, aunque le imponen la obligación de comparecer en el juzgado de su domicilio cada 15 días. Y en Francia hoy entra en vigor la obligación de dejar de proporcionar de manera automática el ticket de caja en papel en las tiendas. La medida fue aprobada en el año 2020 por motivos ecológicos. La mayoría de los hoteles eliminan los jabones de mano que usaban plástico de un solo uso. Este hecho se debe a que los huéspedes cada vez están más concienciados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Además, una amplia mayoría de los hoteles han optado por colocar dispensadores rellenables de champú, gel y cremas junto al lavabo o en la ducha, así como sustituir los peines y gorros de ducha de plástico por materiales como caña de trigo, almidón de maíz o fibras naturales. El objetivo es acercarse a un consumo más sostenible dentro de la industria hotelera. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Dyson, AEG, Samsung, Philips, Balay. El frigorífico que quieres. La lavadora que te gusta. El nuevo aspirador. Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés. Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo: no escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos? Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Son las 7:32 minutos de la mañana. Hoy es martes, es 1 de agosto y actualizamos la información en Capital Intereconomía para estar al tanto de lo que está pasando. Un martes en el que la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat va a publicar esta mañana los datos de desempleo de junio en la Unión Europea, Estefanía. Lo hace después de que en mayo se mantuviera estable en el 6,5%, con un total de 11,01 millones de personas que no tenían un empleo. El dato de paro en Europa que vamos a conocer hoy después de que ayer se publicaran cifras de inflación y de crecimiento en la zona euro. El PIB de la Unión Europea creció un 0,3% en el segundo trimestre del año y deja atrás el estancamiento. Por su parte, el IPC de la zona euro se modera 2 décimas en julio hasta el 5,3%. La subyacente, sin embargo, se mantiene en el 5,5%. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros del mes de junio. La cifra se va a conocer después de que en mayo aumentaron un 7,2%, superando los datos previos a la pandemia. En clave empresarial, HSBC gana antes de impuestos en el segundo trimestre 8.770 millones de dólares. Es un 89% más que en el mismo periodo de 2022. La entidad supera las expectativas de los analistas, que esperaban ganancias de 7.960 millones de dólares. Los ingresos totales crecieron un 38% hasta los 16.710 millones de dólares. En el semestre, HSBC
HSBC ganó un 235% gracias a las subidas de tipos de interés y los efectos positivos de la venta planificada de su unidad en Francia. Tenemos más resultados que acabamos de conocer, resultados empresariales de los del fabricante alemán de productos químicos Covestro, que espera que sus ganancias para este año estén en el extremo inferior de su rango. Lo hace tras registrar una caída del 30% en el segundo trimestre debido a la bajada de la demanda y de los volúmenes, cuentas que ha presentado también Daimler Truck, unos ingresos de 13.900 millones de euros en el segundo trimestre, es un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Hoy también vamos a conocer cuentas de la petrolera BP, de Diageo y de Deutsche Post, en clave empresarial, pendientes también de Unicaja, que tiene nuevo consejero delegado, y de Codero Estefanía, que vuelve a aplazar su plan de refinanciación. Sí, esta vez hasta el último trimestre del año, con el apoyo mayoritario de sus bonistas para dar más tiempo al equipo directivo tras sufrir el cierre temporal de hasta 11 salas de juego en Latinoamérica. Capítulo diario para los bancos centrales. El de Australia mantiene sin cambios los tipos de interés. Los mantienen el 4,10% y es la segunda reunión consecutiva en la que no modifica el precio del dinero. Lo que sube es el Euribor. Cierra julio en el 4,15%. Sí, niveles que no se veían desde el año 2008, aunque en la última semana el indicador se ha suavizado ligeramente hasta el 4,06%. El crecimiento del Euribor supone un nuevo encarecimiento para las hipotecas. En clave política, Pedro Sánchez anuncia que se presentará la investidura. Ha asegurado que trabajará después de la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto para conseguir una mayoría parlamentaria y está seguro que será investido con votos de grupos que no le apoyaran en la anterior legislatura. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse, hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Y La Gomera va recuperando el suministro eléctrico. 4.468 de los 15.313 clientes que Endesa tiene allí ya cuentan con energía, entre ellos puntos neurálgicos como puertos, aeropuertos, centros sanitarios y sociosanitarios. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, Celand. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. El primer análisis de la mañana. Primer análisis de la mañana, primer análisis del mes de agosto, con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero que esperas del mes de agosto en los mercados, que es un mes que suele dar más disgustos que alegrías, ¿no? Bueno, suele ser un mes tranquilo por menos ausencias por ausencia de noticias corporativas y bueno, pues también hay menos volumen en el mercado y bueno, pues a veces pues la geopolítica es la que toma el testigo,
antes que los resultados de las empresas y también pues y la macro pues en esta época suele hacer bajar a las bolsas, pero vamos, que es un tema que está aquí. Vendrán otros años para cambiar esto, ¿no? Bueno, de momento hoy lo que tenemos es que son resultados empresariales y no parecen malos. Los de HSBC que ganan un 235% más gracias a las subidas de los tipos de interés, en línea con las cuentas que han presentado otras entidades en los últimos días, en las últimas semanas, y los de Toyota, que logra un beneficio récord en su primer trimestre fiscal, de abril-junio, gracias al aumento de las ventas y a la debilidad del yen. En general, ¿qué te ha parecido? ¿Qué balance haces? Todavía queda, la temporada de resultados, Juan. Sí. Pues nuestro balance es positivo, sobre todo teniendo en cuenta pues los resultados que vamos conociendo de compañías que tienen en cartera los fondos Avantage. Pues por ahora estamos viendo buen comportamiento de resultados de sus estrategias. Por ejemplo, destacamos en Técnicas Reunidas, que vuelve al beneficio, Catalana Occidente, que ha tenido un excelente resultado en Atradius, Renta 4 Banco, que crece pues en patrimonio gestionado, clientes, resultados, en Tesla, que aunque la mayoría del mercado se fije sobre todo en los márgenes, pues nosotros vemos que las ventas se van por muy buen lugar y priorizan el volumen frente a margen. Creemos que es una estrategia muy buena y la adecuada a largo plazo. Entonces, bueno, no es de grandes titulares quizás, pero sí de seguimiento de las compañías y cómo evolucionan sus modelos de negocio. ¿Bancos tenéis en cartera? No sé si os ha sorprendido que los resultados de la banca, que se podían esperar buenos por el escenario de subida de los tipos de interés, hayan sido tan positivos, al menos aparentemente. Bueno, pues sí, aparte de Renta 4 Banco, que es una de las primeras inversiones del fondo, otro que está es Bankinter, y también hemos visto buenos resultados. Sobre todo es se producen por el margen de intereses, que las subidas de tipos empiezan a cobrar por pues mayores tipos de interés en el activo cuando todavía no están repercutiendo esas subidas de tipos al pasivo, y sobre todo el pasivo minorista, y eso pues es una circunstancia coyuntural. Entonces es de esperar que en el medio o largo plazo pues cada vez tengan que remunerar más el pasivo, entonces esos beneficios no son, por así decirlo, sostenibles a largo plazo. Es decir, es algo que ayuda al sector, que les ayudará en una parte de manera estable, porque siempre hay saldos en cuenta que no se van a remunerar, y eso les van a generar resultados positivos, igual que les generaban en el pasado, antes de la época de tipos cero. Y bueno, por esa parte sí, pero el incremento de tipos tan rápido es lo que les ha ayudado en los últimos trimestres, y eso no va a seguir siendo así. Claro. Tipos de interés que han sido protagonistas también en bancos centrales en estas últimas semanas junto a los resultados empresariales. Hoy, por ese lado, tenemos la decisión del Banco de Australia, que ha vuelto a dejar sin cambios por segunda reunión consecutiva los tipos de interés, 4,10%. No sé si es una línea, un guión que pueden seguir los bancos centrales como la FED, el Banco Central Europeo, en próximas reuniones, o habrá que esperar para ver esa pausa. ¿Cuál es un poco vuestra apuesta? Pues, a ver, pensamos que los bancos centrales deberían parar, porque la restricción de crédito que se está produciendo en la economía es mayor de lo que todavía se ve en el consumo. Y bueno, pues también los efectos de las subidas de tipos de interés que han sido muy rápidas en el último año, todavía no se han visto en la economía, y ese retardo temporal pues se va a ver pues en los próximos 6-12 meses, pero no de las nuevas subidas que realicen, sino de lo ya realizado. Entonces, creo que esperar y ver para los bancos centrales es una estrategia adecuada. Claro. Tenemos datos. Te hago así una especie de mix y me cuentas qué te han parecido los que te han destacado. Hoy vamos a conocer datos de paro en Alemania y en la Unión Europea. Tenemos PMIs
No sé si esperas alguna sorpresa. No, el dato ya es el definitivo, ya conocíamos los preliminares. Ayer teníamos PIB en Europa, también dato de inflación. Y la madrugada nos vuelve a dejar un cierto amargor procedente de China. Ese dato hoy el Caixin, el que publica Market, que coincide con el que publicaba ayer el gobierno chino, actividad de la industria manufacturera, con esa nueva caída en el mes de julio. Todos estos datos, ¿qué te están diciendo, Juan? Pues bueno, por un lado, en tema China sí que vemos una falta de confianza en la economía. El gran crecimiento que han tenido en las últimas décadas, en las últimas 4 décadas, pues se debe a la evolución de su pirámide poblacional y sobre todo a la inversión extranjera. Y ahora la inversión extranjera, por los varios motivos, bueno, está saliendo del país de una manera muy rápida, y eso pues va a afectar a su crecimiento. En cuanto a los datos en Europa y en Estados Unidos, lo que vemos es que los datos que van con cierto retraso en la economía pues están saliendo muy bien, todos los datos de PIB, de paro, y los relacionados con expectativas, con los leading indicators, como los PMI, IFO, índices de confianza, pues son los primeros en fallar por el efecto de las subidas de tipos. La confianza hacia adelante está más tocada, es más que el consumo a día de hoy. Así vemos que ocurre tanto en Estados Unidos como en Europa. Por último, en este escenario que nos has ayudado a entender y a analizar, para agosto, que te preguntaba al principio, ¿qué hacemos con nuestras inversiones? ¿Dónde hay oportunidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Con renta fija? ¿Apostamos por la renta variable, sectores un poco más defensivos? ¿Cuál es un poco el panorama, Juan? Pues yo te cuento un poco lo que hacemos en Avantasan, un fondo mixto flexible que puede tomar cualquier estrategia. Por un lado, pues seguimos invirtiendo en empresas de calidad a precios razonables, que seleccionamos a una con la vista puesta en el largo plazo, y eso no lo tocamos y no pensamos que es el momento para tocarlo, nada más que si ocurre algo en su estrategia concreta de esa compañía, de ese negocio. Por otro lado, la renta fija ha empezado a tener sentido y Avantasan tiene una cartera de en torno al 16% del patrimonio que tiene una TIR que ronda el 9% y una duración del 2,5. Ahí hay oportunidades en determinados bonos corporativos que el mercado vemos que no comprende bien el riesgo o lo sobreestima, ¿no? Y después, como puede ser en sectores inmobiliarios o en deuda subordinada a Tier 2 bancaria, ¿vale? Y después, en cuanto al posicionamiento general, nosotros estamos cautos, estamos prudentes por esto que hablaba de que vemos que los efectos negativos de las subidas de tipos todavía no se han notado y el mercado, sin embargo, pues ve que al ver la inflación a la baja, piensa que esto que se ha acabado con la lucha con la inflación, y algo que no estamos de acuerdo. Vamos, que el efecto negativo de la restricción de crédito está por venir. De momento no empieza muy aburrido este mes de agosto, para ser así una cosa normalmente más tranquila, y muchos focos de atención que hemos analizado en este primer análisis de hoy, martes, con Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. Juan, que vaya muy bien el día. Si tocan vacaciones pronto, que las disfrutes, y si no, pues a seguir ahí al pie del cañón. Gracias, Juan, hasta otra. Muy bien, muy buenos días, gracias. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica. Samsung, LG, JBL, Asus, Canon, Motorola, Oppo. El televisor que quieres. El móvil que te gusta. El portátil que necesitas. Nuevo Electro 3. 15% en las mejores marcas de electrónica. Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Las 7:49 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a mirar a los periódicos para ver qué están contando en su edición de este martes 1 de agosto. Empezamos con la prensa económica y con el diario Expansión, que abre hoy con Índigo, compra Parkia y desata la guerra del parque. Dice que el grupo francés paga 650 millones y supera las ofertas de Asterion, Telpark y Antin. También en clave empresarial, Isidro Rubiales, nuevo consejero delegado de Unicaja. El sustituto de Menéndez era hasta ahora director adjunto del presidente. Y dice también Expansión que Criteria gana un 40% más si crece en Telefónica. También destacado en la portada de Expansión, la liberalización dispara el número de viajeros en el AVE. Portada del diario 5 Días, lo más destacado hoy, foto para el nuevo consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales. Dice que Unicaja nombra a una Fina Zoga como consejero delegado y zanja la crisis interna. También en clave empresarial, dice 5 Días que FCC se examina ante el mercado con una refinanciación millonaria, que Meliá aprovecha el auge de la demanda para disparar ingresos y que el Euribor vuela hasta máximos de 2008 y golpea las hipotecas. De esto vamos a hablar con iAhorro a partir de las 8:15 de la mañana en nuestra entrevista Capital. También dice 5 Días que la economía europea levanta cabeza y sale de la recesión técnica. En clave bursátil, el IBEX prolonga el rally con subidas de más del 10% en 4 valores en el mes de julio. Como les contábamos, son Indra, Grifols, Fluidra y precisamente una de las protagonistas del día, Unicaja. Portada del Economista, lo más destacado en clave política. Dice que Junts pide un nuevo estatut con 20.000 millones más. En los primeros contactos demanda a los socialistas eliminar el déficit fiscal. Dice también el Economista que el inversor vuelve a bolsa tras perderse el rally, que el IPC subyacente de la eurozona sorprende al mantenerse en el 5,5%. También hemos destacado que una docena de operadores virtuales eluden tasas y obligaciones legales y que Netflix destapa un ingreso 19 veces mayor desde que declara su negocio en España. Un asunto más también para la portada del diario El Economista. Unicaja elige a Rubiales, mano derecha de Azoga, como consejero delegado, y que España, dice, corre el riesgo de tirar un 7% de su energía verde en 2030. La prensa nacional, que está contando esta mañana, Paloma. Pues comentamos con el diario El País, que nos cuenta en clave política que Pedro Sánchez reforzará el modelo territorial para buscar un pacto, que el PSOE acepta explorar la petición del PNV para allanar la investidura. Además, dicen que Feijóo y Abascal se reunieron en secreto en los días posteriores al 23J. En clave económica destacan que el Euribor sigue su escalada por encima del 4% y encarece más los créditos, y que la economía de la zona euro sale del letargo con un alza del 0,3%. Mirando al diario El Mundo, también en clave política, aseguran que Vox revela una cita secreta con Feijóo para que no gire al centro. La imagen en portada es para la familia real en el jardinet de la Reina. Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, recorren los jardines de Alfabia, en Buñola, un enclave mallorquín que ya visitó Isabel II en 1860, y publica también el diario El Mundo una entrevista con Cristina Valido de Coalición Canaria. Destaca sus palabras. Dice: escucharé al candidato que tenga apoyos de investidura, aunque vengan de Junts. También la imagen de los reyes con la princesa de Asturias y la infanta Sofía se repite en la portada de La Razón. Dicen: un rey a la espera. Don Felipe descansa en Mallorca, pendiente de las rondas para designar candidato. En clave política aseguran que el PP exige a Sánchez que rectifique y que asuma su derrota y hable con Núñez Feijóo. Mirando por último a la portada del diario ABC, dos titulares. Por un lado aseguran que Sánchez cambia de planes para evitar la investidura de Feijóo, que reaparece en Ferraz para grabar un vídeo sobre su amplia mayoría y eleva la presión hacia Puigdemont. También vemos una imagen del presidente de Estados Unidos ayer en una playa, y dicen líos judiciales del hijo de Joe Biden, de Hunter, que están amargando las vacaciones del presidente de Estados Unidos. Well, I'm
I'm an optimist. I think the American dream is and will be even more attainable in the future. Look, one of the things... Su divorcio, que convirtió a su mujer en la más rica del mundo, su modelo de negocio y, sobre todo, su trato con los empleados son algunas de las polémicas más recurrentes en torno a Bezos. Así lo cuenta Laureano Turienzo, autor del libro Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Jeff Bezos tiene esa dicotomía, ¿no?, de que realmente tiene este tipo de detalles, ¿no?, pero luego tenemos que ser sinceros con los datos, ¿no? Luego vemos, por ejemplo, sus almacenes, sus grandes almacenes, que los índices, por ejemplo, de accidentes dentro de los almacenes de Amazon están un 2,3% más que la media de los almacenes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, está en esa dualidad, ¿no?, que tiene y yo creo que diferencia también entre el personal de oficina y el personal de los almacenes. En 2021, tras 27 años al frente de la compañía y con una fortuna estimada de $170.000 millones, Bezos decide dejar su puesto de director ejecutivo de Amazon. Ahora está centrado en dos proyectos muy ambiciosos, Blue Origin y Altos Labs. Blue Origin desarrolla vuelos espaciales y trabaja en cohetes reutilizables. Tal es su empeño que ha ofrecido $2.000 millones de su bolsillo a la NASA para que escoja a su empresa para una misión lunar. Y Altos Labs se centra en el rejuvenecimiento celular. Él ahora mismo está obsesionado en ese rejuvenecimiento, ¿no? Y yo creo que también con la nueva pareja que ha tenido parece que eso se ha extremado al máximo, y ahora mismo está en ir a la luna y en conseguir que el hombre viva 120 años saludablemente y haciendo maratones a los 110 años. Al igual que Elon Musk, Bezos sí fue a la universidad, algo no tan frecuente entre los grandes magnates tecnológicos. Sin embargo, pese a estas similitudes, su relación personal no es buena. Su lucha de egos y su pugna por ver quién domina las formas de consumo son algunos de los motivos por los que luchan ambos empresarios. Recientemente, la batalla por conseguir los mayores logros aeroespaciales han encrudecido una relación ya muy debilitada. Bueno, se odian fraternalmente, o sea, realmente desde hace años entre los dos hay una cierta competencia del ego, ¿no?, de dos genios que realmente han cambiado las formas de consumo y de entender, ¿no?, sobre todo en Occidente, ¿no?, y entre ellos pues hay ese choque de trenes, ¿no?, que hacia quién es el que va a pasar a la historia como el mayor disruptor. Uno nos quiere llevar a Marte y el otro nos quiere llevar a la Luna. En eso yo creo que es el gran resumen, ¿no?, de su relación. Con sus virtudes y defectos, Jeff Bezos ha transformado la compra online para siempre. No obstante, su historia debe hacernos reflexionar sobre la actual salud de los modelos de negocio y si primar ante todo la satisfacción de los clientes debe ser el objetivo principal y único de un negocio. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 2 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía.